A los verdes. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Efectivamente, señor consejero, no vivimos en el mismo mundo. Usted se lo decía a la diputada del Partido Socialista y yo se lo confirmo. Usted vive en un mundo y los demás vivimos en otro. Y lo siento, señor consejero, pero en su mundo el monopolio de los buenos sentimientos tampoco debe estar. Porque no se acuerda usted de la gente que sufre. Y mire, la evolución de la economía madrileña y la consabida estabilidad presupuestaria es evidentemente una cosa muy seria. Y es muy seria, pero sobre todo es porque hace sufrir a los madrileños y madrileñas. Ahora bien, la ciudadanía haría bien en no creerse que estas políticas se orientan con rigor. La ciudadanía lo que debe saber es que lo único que les importa al Partido Popular es cuadrar los números, aunque sea a costa de las personas. Hemos conseguido una evolución negativa de nuestra economía en nombre de la estabilidad. Hace un año, la estabilidad era ocultar una desviación de 1.000 millones a la Cámara y proponer un recortazo. Este año es hacernos sufrir más, pasándose en 700 millones. Eso sí, tenemos la primera conclusión: 829 despidos en Telemadrid. La ciudadanía haría bien en no creer que la estabilidad se trata de un concepto riguroso, en absoluto. Del mismo modo que se legisla a la carta, se despide a los trabajadores de Telemadrid sin sujetarse a derecho. Sí, señorías, el rigor y el derecho deben ser la base de las decisiones económicas y la estabilidad presupuestaria. Si no se basan en esos parámetros, se convierte lisa y llanamente en el control del déficit que es en Madrid. Un pretexto para acabar con una televisión pública, la sanidad pública y la educación pública. La evolución de la economía madrileña nos debería haber dado un panorama de ajuste del gasto público selectivo, justo y eficiente. Nosotros también sabemos que hay crisis. Y también nos debería haber dado unos ingresos progresivos, es decir, donde paguen más los que más tienen. Lo que significa, lisa y llanamente, en primer lugar, respetar el capital humano, garantizar los servicios públicos básicos y respetar el bienestar de la ciudadanía. Lo contrario, efectivamente, de lo que han hecho ustedes en Telemadrid. A golpe de despidos y subcontratación de baja calidad, como ocurre en Telemadrid, echan por tierra el capital humano y el buen saber acumulado. No se respeta el dinero público cuando se obliga a los madrileños y madrileñas a pagar por despedir a la gente, como ocurre en Telemadrid. No se garantiza el servicio público básico cuando se envía un equipo de Telemadrid a preguntar a comisiones obreras y UGT por los ERE de Andalucía en una rueda de prensa que hablaba de desahucios. Y aún esperamos una pregunta sobre Bárcenas y Rajoy al Partido Popular. La austeridad destructiva que está castigando a la economía madrileña en nombre de la estabilidad tiene mucho que ver, señorías, con la forma en la que ustedes han gestionado el castigo a los trabajadores de Telemadrid. Ustedes se van a gastar el dinero de 10 años de atención a la dependencia o toda la tasa del recetazo, es decir, unos 100 millones de euros, en el despropósito del despido masivo de los trabajadores y trabajadoras de Telemadrid. Esa es su política económica y su modelo de austeridad. Ese es el coste de un concepto de política presupuestaria concebido como castigo y no como gestión razonable del gasto. Una gestión razonable del ritmo de reducción de la deuda en la que ustedes nos han metido o de recortes selectivos que hicieran más eficaz nuestro gobierno, en lugar de destrozar la actividad económica o destruir empleo por encima de la media estatal. Los madrileños y madrileñas tienen el derecho a que les devuelvan ustedes los 700 millones del exceso en recortes. Vamos, esto que nos ha dicho usted, que por prudencia han hecho 700 millones de recortes más para asfixiar más a los madrileños y madrileñas. En fin, del mismo modo que los trabajadores de Telemadrid tienen derecho a exigir la reincorporación a su puesto de trabajo. Dos medidas que contribuirían a mejorar la evolución del PIB de la economía madrileña, porque la política económica y la estabilidad, señorías, se basan en el derecho.
¿Y con qué legitimidad se presentan a la ciudadanía despidos y recortes si estos son arbitrarios, se basan en destrozar lo público y vulneran la ley? Señor consejero, si la administración pública no se ajusta a la ley, ¿quién se va a ajustar? Ustedes que han hecho sufrir a los madrileños por encima de 700 millones más de lo que ya sufrían, 3/10 del PIB, que se suman a los 4 puntos que han hecho retroceder el sector público para lograr llevar la economía madrileña a la recesión. Han perdido la oportunidad de aliviar la situación de la gente con un ritmo más ético, más solvente, más eficaz de ajuste presupuestario y se oponen a que el resto de los españoles puedan hacerlo. Aquí se escucha hablar de frentes comunes, de federalismo fiscal, de todos menos de echar una mirada a la situación de los madrileños y madrileñas. La política económica y presupuestaria, que no se basa en la negociación, es la que pretende el abandono del estado de bienestar, de la protección de los trabajadores y trabajadoras y de sus derechos. La estabilidad y la política económica madrileña exigen negociación y, señor consejero, los trabajadores y trabajadoras de Telemadrid se merecen una negociación para reintegrarse a su empleo, para definir un nuevo modelo de televisión. Necesitamos negociación porque no es posible una política económica que condene a la mayoría de los madrileños y madrileñas a pagar impuestos para sus despidos y se perdone impuestos a la minoría más rica para jugar en los casinos. Eso es un modelo de política económica y de estabilidad presupuestaria condenado al fracaso. Los criterios que defendemos son el rigor, la ley, la eficacia, el respeto a los servicios públicos básicos y a los sistemas de protección. En Telemadrid se han vulnerado todos y cada uno de esos principios, pero también lo han hecho en la sanidad, en la educación o en los servicios sociales. Y este de Telemadrid no será el único revés judicial que ustedes reciban, ya se lo adelantamos. Con el retorno a la imposición de 2007 y esos 700 millones de los que ustedes hablan, podrían mantener el empleo, evitar la privatización de los servicios públicos y contribuir a una inversión que mantenga la actividad de la comunidad autónoma. No es que se nieguen porque no sea posible o razonable, se niegan porque su modelo es primero castigar y luego argumentar. Ese es el modelo de su presupuesto, señor consejero. Ese afán de castigo y venganza, ese que se jodan esputado por la gloriosa hija de un menos glorioso diputado del Partido Popular, no tiene nada que ver con la política presupuestaria. Tiene que ver con un incompetente recetario liberal que solo conduce a vulnerar la ley, a los despidos, al castigo de los trabajadores y al sálvese quien pueda. Telemadrid ha resumido, igual que en su momento ocurrió con la educación y con la sanidad, con el recotarzo del verano pasado, cuál es su filosofía de austeridad, estabilidad y política económica. Que no crean los madrileños y madrileñas que esa filosofía es ajustarse a los posibles ingresos. Esa filosofía es abandonar a la mayoría y arropar a los privilegiados. Hoy se quiere castigar sin ajustarse a derecho a Telemadrid, del mismo modo que unos 5.000 trabajadores y trabajadoras han dejado de prestar servicios públicos, porque su modelo de estabilidad presupuestaria es el del castigo social. Y hablamos, señor consejero, cuando hablamos de economía y de evolución económica, hablamos de la dignidad de los trabajadores del Hospital Puerta de Hierro y de muchos otros trabajadores de muchos centros sanitarios, de los trabajadores de la educación y también de los 300 despedidos en la Universidad Politécnica. Y hablamos de Antonio, de Pepe, de Alicia, de Ángel, de Luis, de Inés, de Teresa, de Luz y así hasta 829 trabajadores y trabajadoras de Telemadrid. Miren, sus políticas de recorte y austeridad llega al esperpento de que en estos próximos días la Academia de Televisión va a premiar un programa de Telemadrid. En concreto es Madrid Directo, donde ustedes han despedido a sus trabajadores y trabajadoras. Eso es lo que ustedes hacen, la política económica del esperpento. Y les decimos, les quedan 2 años. Vaya terminando, por favor. Muy breve, señor presidente. Y les decimos, y que nos escuche todo el mundo, y sé que nos escucharán, les quedan 2 años para sus desmanes. Después recuperaremos la televisión pública madrileña, nuestros hospitales públicos, nuestras escuelas públicas y nuestras universidades públicas con sus profesionales y no con sus bien pagados gestores. Señor consejero, evidentemente no vivimos en el mismo mundo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Tiene la palabra el señor